a él se le considera autor, responsable directo. Sobre todo lo que la Fiscalía planteó, 20 años de prisión, que es una tentativa que en estos momentos maneja el Ministerio Público como tiempo carcelario que podría finalmente pesar sobre el expresidente. Sí, doctor, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches, doctor. ¿Cuál es su opinión frente a la tesis ya sustentada por el Ministerio Público? Se pide 20 años de prisión preventiva para Alejandro Toledo y que sea inhabilitado de la función pública por 9 años, con todas las pruebas que se tiene. 20 años con respecto al cohecho y 11 años con respecto al desbalance patrimonial, ¿no? Que tiene Toledo. Considero que, bueno, en primer lugar hay que tener presente que ya existe una orden de prisión preventiva. No obstante ello, en la realidad Toledo no ha declarado aún a la justicia peruana, porque cuando se inició el procedimiento él viajó a los Estados Unidos. Entonces, existen diversas declaraciones, pero la declaración de él propiamente dicho con respecto a las imputaciones que le ha hecho el Ministerio Público antes inclusive de que el juez Carguancho apruebe la prisión preventiva, es un tema que en la realidad va a volver a empezar nuevamente, ¿no? Entonces considero que este pedido de 20 años y de 11 años, lo que hace la Fiscalía es cumplir con una determinada formalidad ante el hecho inminente de su extradición y su retorno al Perú. Ahora, doctor Pastor, ¿qué es lo que considera la Fiscalía al momento de ver la prognosis de pena? ¿De cuántos años podría estar tras las rejas un imputado, un investigado? Bueno, en este caso a él se le está aplicando la pena máxima, ¿no? La pena máxima, por cuanto a él se le considera autor, responsable directo conjuntamente con otras personas. Ese es el argumento fundamental que plantea el fiscal que el día de hoy ha expuesto sobre el tema, ¿no? Bien, ahora quiero comentarle sobre un caso que ha trascendido y es que Alejandro Toledo está pidiendo a Estados Unidos devolverle el $1.000.000 que pagó por su fianza. ¿Cuánto tiene que pagar Alejandro Toledo por reparación civil aquí en nuestro país? Creo que es una suma bastante cuantiosa, ¿no? Sí, no he escuchado precisamente el monto que se está planteando, creo que supera los 1.000 millones, ¿no? Esa es una suma, salvo que me he equivocado, pero eso es lo que he escuchado, ¿no? Bueno, yo lo que fundamentalmente quisiera decir que este es un proceso que realmente recién va a empezar. Es un proceso que nuevamente se van a actuar las pruebas, y por lo tanto creo que no aceleremos tanto, digamos, las conclusiones sobre lo que podría ser la pena privativa en sí y también con respecto a la sanción de naturaleza económica. ¿Ok? Eso creo que estamos un poquito adelantando, ¿no? Claro, pero doctor Pastor, dentro de lo que va a significar el proceso ya aquí en nuestro país en contra del expresidente, la Fiscalía va a poder finalmente o va a tener que demostrar aquello que durante tanto tiempo Jorge Brata ratificó, que él es el que le pidió la coima. ¿Hay alguna forma de tener que demostrar ello? ¿O se basta solamente con los dichos por un colaborador eficaz, como en el caso de Jorge Brata? Bueno, en el caso, habría que recordar que el proceso realmente de investigación empezó en el año 2013 con el tema Ecoteva. Aparentemente, el tema Ecoteva era un tema independiente de lo que sucedía con el caso Odebrecht. Posteriormente, se logró acreditar que estaba vinculado, o sea, esos montos, esos millones que él no lograba justificar,
luego fueron explicados a través de esta persona que no recuerdo su nombre, que falleció. Joseph ¿no? Maiman. Joseph Maiman, efectivamente. Y entonces eso fue corroborado posteriormente por este brasileño, Barata, ¿ok? Y entonces ahí se logró acreditar una vinculación, una relación entre el tema de Ecoteva y el tema de Odebrecht. Obviamente no es suficiente una imputación, sino que se tienen que acreditar los diferentes elementos de juicio, las diferentes pruebas, de tal manera que quede claramente establecido una conexión que, en el sentido que una cosa depende de la otra. O sea, no, el planteamiento inclusive que ha expuesto el día de hoy el fiscal no se refiere solamente a la declaración de Barata, sino a la concatenación de diversos hechos, porque nosotros sabemos muy bien que las conductas típicas, bueno, no existe pues documentos plenos, ¿no?, en la cual acredita una determinada conducta, sino son determinados hechos que se producen durante el tiempo, en la cual permiten dar una apreciación en el sentido de que se habría cometido una conducta típica. De eso se trata, y por eso señalo de que ahora, ya con la presencia de él aquí en el Perú, en la realidad, si bien es cierto, hoy el fiscal habla de un planteamiento, ya lo que sería la sanción, la acusación, mejor dicho, toda acusación va acompañada de una prognosis de la pena, pero eso no necesariamente significa que ya están, digamos, actuadas todas las pruebas, ¿ok? El juicio, para ser más claro, recién se inicia.